Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, lista para sumergirnos en un tema que estoy segura va a captar su atención y a generar mucha conversación. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, algo que tiene que ver con nuestra querida Hande Erçel y una confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta, su miedo a perder a Kerem. Sí, han escuchado bien. Vamos a desglosar todo lo que sabemos sobre esta declaración, a especular sobre sus posibles implicaciones y a reflexionar sobre lo que esto nos dice sobre las relaciones en el ojo público. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, análisis y por supuesto, nuestra dosis habitual de chismecito del bueno, pero siempre con respeto. Y antes de que nos lancemos de lleno, no olviden apretar ese botón de asterisco suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en la noticia que ha revolucionado a los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La información que ha salido a la luz, y que ha sido ampliamente difundida por medios de comunicación y portales de noticias del corazón, apunta a que Hande Erçel, la estrella turca que ha conquistado corazones a nivel mundial con su talento y su carisma, habría confesado tener un profundo miedo, el miedo a perder a Kerem Bürsin. Este es un título que, sin duda, genera mucha intriga y nos hace preguntarnos un sinfín de cosas. ¿A qué se refiere exactamente Hande con este miedo? ¿Qué ha provocado esta confesión? ¿Es una señal de inseguridad en su relación o simplemente la manifestación de un sentimiento natural que cualquier persona podría experimentar? Para entender mejor este contexto, recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, y, desde entonces, su química en pantalla se trasladó a la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Su relación ha sido objeto de constante atención mediática, con miles de seguidores analizando cada uno de sus gestos, cada una de sus publicaciones en redes sociales, buscando indicios de su amor y felicidad. Han pasado por momentos de intensa pasión, de demostraciones públicas de afecto, pero también, como es natural en cualquier relación, han tenido que lidiar con los altibajos, con los rumores y con la presión de ser figuras públicas. La supuesta confesión de Hande, según lo que se ha reportado, surge en un contexto donde las parejas a menudo se enfrentan a desafíos únicos. La fama a la distancia, las agendas apretadas y la constante exposición a la opinión pública pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. No es descabellado pensar que, a pesar de todo el amor y la conexión que parecen compartir Hande y Kerem, la idea de perder a la persona que aman pueda ser una fuente de ansiedad para Hande. El miedo a la pérdida es un sentimiento humano universal, y es posible que en el contexto de una relación tan mediática, estas inseguridades se magnifiquen. Podríamos especular sobre varios motivos detrás de esta confesión. Por un lado, podría ser una simple expresión de amor profundo. Cuando amamos a alguien intensamente, el pensamiento de la pérdida puede ser devastador. Hande, al ser una persona que parece muy conectada con sus emociones, podría estar simplemente articulando este sentimiento natural. Es un reflejo de lo mucho que Kerem significa para ella y de lo importante que es mantener esa conexión viva. Por otro lado, y aquí es donde entra la parte más especulativa, este miedo podría estar alimentado por factores externos. Las redes sociales, por ejemplo, pueden ser un caldo de cultivo para rumores y especulaciones. A veces los seguidores, en su afán por mantenerse al tanto de cada detalle de la vida de sus ídolos, pueden generar tensiones o malentendidos que afectan a la pareja. También está la constante comparación con otras parejas famosas, la presión por mantener una imagen de perfección, que puede llevar a inseguridades. Otro punto a considerar es la naturaleza de las carreras de Hande y Kerem. Ambos son actores con carreras muy demandantes, que a menudo implican largos periodos de rodaje, viajes constantes y la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Si bien esto puede ser emocionante y gratificante, también puede generar estrés y dificultar la conciliación entre la vida profesional y la personal. El miedo a que estas exigencias laborales puedan afectar su relación, o a que la distancia o el tiempo separado puedan erosionar su vínculo, podría ser una fuente de preocupación para Hande. Podría también haber un componente de vulnerabilidad en esta confesión. En un mundo donde las celebridades a menudo proyectan una imagen de invulnerabilidad, una declaración como esta podría ser vista como un acto de valentía, una forma de mostrarse humana y real ante sus seguidores.
Al admitir su miedo, Ande podría estar invitando a sus fans a conectar con ella a un nivel más profundo, reconociendo que a pesar de su fama y éxito, también experimenta emociones universales como el miedo y la inseguridad. Es importante recordar que si bien los medios de comunicación y los fans podemos especular, la verdad más profunda reside en la relación misma de Ande y Kerem. Ellos son quienes conocen la verdadera naturaleza de sus sentimientos y de su vínculo. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde diferentes perspectivas, tratando de comprender las posibles motivaciones y las implicaciones de una declaración de este tipo. Consideremos el impacto que una confesión así puede tener en la dinámica de la pareja. A veces expresar un miedo puede ser el primer paso para abordarlo. Si Ande ha compartido este sentimiento con Kerem, es probable que hayan tenido conversaciones importantes sobre sus preocupaciones, fortaleciendo así su comunicación y su compromiso mutuo. Una relación fuerte se basa en la honestidad y en la capacidad de expresar tanto las alegrías como los temores. Además, esta noticia nos da pie para reflexionar sobre cómo las redes sociales y la atención mediática pueden influir en las relaciones de las figuras públicas. Los paparazzi, los rumores en línea, los comentarios de los seguidores, todo esto crea un ecosistema complejo donde el amor y la privacidad luchan por coexistir. El hecho de que una confesión como esta salga a la luz demuestra la dificultad que tienen las celebridades para mantener ciertos aspectos de su vida fuera del escrutinio público. Personalmente creo que Ande Erçel, al ser una figura pública tan admirada, tiene la oportunidad de usar este tipo de confesiones para normalizar la idea de que incluso las personas que parecen tenerlo todo, también experimentan miedos e inseguridades. En un mundo que a menudo glorifica la perfección, es refrescante ver a alguien mostrar su lado vulnerable y recordarnos que todos somos humanos, con nuestras propias luchas emocionales. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de Ande y Kerem? Es imposible predecirlo con certeza. Sin embargo, si han logrado mantener su relación fuerte hasta ahora, a pesar de las presiones, es probable que tengan las herramientas y el amor necesarios para superar cualquier desafío que se les presente. La confesión de Ande, lejos de ser un signo de debilidad, podría ser interpretada como una muestra de la profundidad de su compromiso y de su deseo de proteger lo que tienen. Es un recordatorio de que el amor, incluso en el brillo de los reflectores, requiere esfuerzo, comunicación y a veces enfrentar nuestros miedos más profundos. Analicemos también la reacción del público ante este tipo de noticias. Por un lado, hay un gran número de fans que apoyan incondicionalmente a Ande y Kerem, y que entienden que sus relaciones son privadas y complejas. Estos fans probablemente verán la confesión de Ande como un acto de valentía y autenticidad. Por otro lado, siempre habrá quienes disfrutan del drama y la especulación, y que pueden magnificar la noticia, creando un ambiente de tensión innecesaria. Es importante como espectadores ser conscientes de nuestro propio rol en la difusión de información y mantener siempre un enfoque respetuoso. Si miramos hacia atrás a la historia de su relación, hemos sido testigos de momentos de gran complicidad y alegría. Han compartido viajes, han celebrado éxitos profesionales y personales juntos. Esto sugiere que, más allá de las posibles inseguridades, hay una base sólida de amor y respeto mutuo. La confesión de Ande podría ser simplemente una señal de que esta relación es tan valiosa para ella que teme perderla, lo cual es, en sí mismo, un testimonio de su importancia. En resumen, la noticia sobre Ande Erçel y su miedo a perder a Kerem Bürsin nos abre una ventana a la complejidad de las relaciones en el ojo público. Nos recuerda que detrás de las cámaras y de las redes sociales, existen personas reales con emociones genuinas. Si bien no podemos saber la verdad completa, podemos inferir que este miedo surge de un profundo amor y aprecio por Kerem, y que su expresión podría ser un paso hacia la fortaleza de su vínculo. Es una historia que, más allá del chismecito, nos invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad, la comunicación y el amor en todas sus formas. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y que les haya dado mucho en qué pensar. Hemos explorado la supuesta confesión de Ande Erçel, especulando sobre sus posibles motivos y las implicaciones que podría tener en su relación con Kerem Bürsin. Hemos reflexionado sobre la presión que enfrentan las parejas de celebridades y la importancia de la vulnerabilidad y la comunicación. Hemos intentado mantener un tono conversacional y amigable, compartiendo información y nuestras opiniones, siempre con el respeto que estas figuras merecen. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros.
Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta confesión de Ande? ¿Creen que es un signo de inseguridad o simplemente una expresión de amor profundo? ¿Cómo creen que las redes sociales afectan las relaciones de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus aportes enriquecen mucho nuestro canal. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman este tipo de contenido, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos. Su apoyo nos impulsa a crear vídeos cada vez mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Adiós.